hace varias predicaciones, esto que es la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios. Esta es la exposición número 36 de Primera de Corintios. Y estamos ya en el capítulo 12, entre los versículos 20 al 31 el día de hoy. Así que les invito, los que están acá, que puedan tener sus Biblias allí, los que están en casa también, que puedan estar ahí atentos a la exposición bíblica. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Les invito, ¿puede ser, hermanos, que lo leamos juntos? Ya leímos la palabra del Señor en tiempo de la oración pública, ¿verdad? Pudimos estar allí leyendo Colosenses. También el tiempo de la alabanza, leímos la palabra del Señor juntos, ahí en el Salmo 24. Y ahora vamos a seguir leyendo la palabra del Señor juntos. Qué bien nos hace, ¿cierto? Leer la palabra del Señor juntos. Capítulo 12, entonces, entre los versículos 20 al 31, la palabra que es viva, la palabra que es eficaz, la santa palabra del Señor. Con reverencia leemos la palabra del Señor. Y dice así en el nombre del Señor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Padre, habla a nuestras vidas para poder comprender estas verdades. Y necesitamos de tu Espíritu Santo que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, porque solos no podemos. Nuestro entendimiento es limitado. Ayúdanos, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, y estas verdades santifiquen nuestra vida. Tu palabra es verdad, Señor, y nos santifica. Y tu palabra, por el oír es la palabra, viene la fe. Y necesitamos fe, Señor, para poder confiar plenamente en la obra de Jesucristo. Y Padre, háblanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La unidad de la iglesia es la honra de Cristo. La unidad de la iglesia es la honra de Cristo. Si tú te preguntas, ¿cómo puedes honrar a Cristo? Sirve para que la iglesia esté unida. La unidad de la iglesia es la honra de Cristo. Hermanos, yo quería comenzar así a modo de introducción, porque yo he observado que la pandemia en que estuvimos envueltos hace un tiempo,
Creo que afectó bastante la interacción entre las personas, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Habrá afectado la interacción entre las personas? A mí me da la sensación que afectó las relaciones sociales y los vínculos, al menos físicos, de las personas, de alguna forma. Pues ante el temor que enfrentábamos, y que enfrentamos mucho, ¿cierto? Hoy parece que nos causa un poquito de resquemor abrazar, visitar a alguien, incluso hasta darle la mano, en algunos casos. ¿Cómo no, hermanos? ¿No? ¿Cómo no? Si había una enfermedad, era desconocido, mucho de eso sigue siéndolo, y además que eso nos llevó a propias comodidades, ¿verdad? Entonces las relaciones parecieron que se tornaron un poquito distintas, distantes, y en muchos casos se enfriaron, como que no supe más de algunas personas o ya no fuimos tan cercanos. Y yo me preguntaba, ¿habrá afectado también a la Iglesia de Cristo? ¿Qué crees tú? ¿La Iglesia de Cristo se habrá visto afectada también por esto? Sospecho que sí, hermanos. Sospecho que sí. Que la relación mutua ha necesitado un tipo de reconstrucción. De reconstrucción. Para que retomemos aquellos vínculos en que el Señor nos manda en definitiva. Que no es porque nuestras propias iniciativas. El Señor nos manda a tener vínculos estrechos de amor. Y saben que la iglesia de Corinto estaba un poquito distanciada, y ahí no había sucedido pandemia ni nada. No, la iglesia de Corintios estaba un poquito distanciada. Saben que ellos, los de Corintios, compartían cultos, pero el vínculo que tenían entre ellos no era espiritual. O sea, estaban juntos, pero no se vinculaban espiritualmente. Ellos intentaban el bienestar deseado, sí, si no eran malas personas, hermano, para que no nos pensemos que eran cristianos normales. Y intentaban tener estas vidas de iglesia, pero cada uno con su propio objetivo. Cada uno buscando este bienestar propio. No con malas intenciones, pero no espirituales. Por eso Pablo les viene al encuentro y a través de esta carta, como hemos estado viendo de Primera de Corintios, les recalca la importancia de la búsqueda de la unidad de la iglesia. Y para eso ellos debían revisar el motor que estaba echando a andar su relación como creyentes. ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué estaban juntos? ¿Por qué se reunían? Bueno, de esta misma forma, hermanos, nosotros necesitamos hoy día preguntarnos, ¿cuál es el vínculo que tenemos unos con otros? ¿Cómo hoy día nosotros, nuestra iglesia, se está relacionando? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Tenemos un vínculo espiritual? ¿Está de acuerdo nuestro tipo de relación con la voluntad de Dios? ¿O nos relacionamos de acuerdo a nuestros pareceres, bajo nuestros criterios, según nosotros queremos? Les animo entonces, hermanos, que a través de este texto seamos expuestos a la palabra del Señor e identifiquemos cuál está siendo nuestra realidad, cuál está siendo nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Hermanos, la unidad de la iglesia es la honra de Cristo. La unidad de la iglesia es la honra de Cristo. Y este va a ser el tema central para el día de hoy, el hilo de pensamiento. Bueno, al cual vamos a estar recurriendo constantemente. Los creyentes procuran tener vínculos saludables de servicio mutuo. No es simplemente servirse, no es simplemente venir a la iglesia, sino que es procurar tener vínculos saludables de servicio mutuo. Y hermanos, el apóstol Pablo había venido hablando, y lo vimos en la semana pasada, en la exposición anterior, entre los versículos
12 en adelante, ¿cierto? Hasta el 19. Y vimos que el creyente adora a Dios cuando sirve a la iglesia para su unidad. Y eso lo estuvimos viendo allí, porque lo primero que vimos, ¿se acuerdan que el creyente, todos los creyentes tenemos una realidad? Es que el Espíritu Santo mora en la iglesia, en los creyentes. Y esa es la realidad. Y vimos allá, por ejemplo, en el versículo 13, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada eso? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces todos partimos de esa base, de esa condición. Pero además tenemos los creyentes, para servirnos, tenemos que tener, y vimos la semana pasada que teníamos que tener en cuenta nuestra responsabilidad hacia la iglesia. Y vimos, por ejemplo, allá en el versículo 15, y haciendo esta analogía al apóstol Pablo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, si dijera el pie, yo no soy mano, no soy del cuerpo, entonces, por eso no será del cuerpo, ¿se acuerdan o no? Y si la mano llegara a decir, yo no soy pie, entonces yo no soy parte del cuerpo. No, sigues teniendo una responsabilidad para con el cuerpo, independientemente del miembro del cuerpo que seas. Y vimos también que la iglesia debe, para servirse mutuamente, para buscar la unidad del cuerpo de Cristo, debe buscar, o descansar más bien dicho, en el diseño soberano del Señor. El Señor diseñó la iglesia de esta forma y puso a cada cual en su lugar. Lo vimos, por ejemplo, en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Por lo tanto, debemos descansar en el diseño del Señor. Si el Señor lo quiso así, y si a nosotros nos puso en un lugar en la iglesia, descansemos, que es lo mejor para la iglesia. Pues bien, hoy vamos a estar viendo esto, hermanos. Los creyentes procuran tener vínculos saludables de servicio mutuo. Y en primer lugar, hermanos, para ese vínculo, escúchame, y por favor pon atención a esto, la soberbia no es el camino. La soberbia no es el camino. Entre los versículos 20 al 24a, a la primera parte del 24, vamos a estar viendo. Hermanos, la soberbia nunca es el camino para la relación entre creyentes. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y Pablo, hermanos, trae a una conclusión ligada con lo que precedía, con lo que estuvimos viendo, aunque el énfasis está en el cuerpo, porque Pablo había venido hablando que la diversidad es importante, ¿se acuerdan o no? Porque la iglesia de Corinto no vivía en diversidades de dones espirituales, a ellos exaltaban un solo don, el don de lenguas. Eso lo exaltaban, y Pablo les dice, no, hay muchos miembros, hay distintos dones espirituales, y los menciona. ¿Recuerdan eso? La diversidad es importante, pero la diversidad no es el fin. No es el fin. Sino que la diversidad de manifestaciones espirituales debe llevar al cuerpo a ser uno, a la unidad del cuerpo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, pero ahora son muchos los miembros, ya lo hablamos, son muchos los miembros, pero volvamos al tema central. El cuerpo es uno solo, es la unidad. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El ojo hablándole a la mano. Son una analogía, por favor, ¿ya? El ojo hablándole a la mano. La cabeza hablándole a los pies. Ambos diciéndole al otro, yo no te necesito. No te necesito. No tengo necesidad de vosotros. Y hermano, la unidad tiene una contraposición, que es la independencia. La independencia, la autonomía. Los miembros de un cuerpo no pueden declararse a sí mismos autónomos. Los miembros de un cuerpo no pueden declararse a sí mismos independientes. O sea, y aunque lo declaren, eso no es verdad. Pueden declararlo, pero no significa que sea verdad. Por eso Pablo les dice, la mano puede decir, mirando desde arriba hacia abajo, ¿cierto?
el ojo le puede decir a la mano mirando desde arriba hacia abajo, yo no te necesito. La cabeza le puede decir a Filipe, yo no te necesito a ti, pero que lo declaren no es verdad, siguen siendo dos partes del cuerpo. La iglesia, hermano, no puede dividirse. La iglesia no puede estar dividida bajo ningún criterio. No porque unos tienen más u otros tienen menos. Pablo ya se lo había hablado, ¿se acuerdan anteriormente ahí en el capítulo 11, versículo 22? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Se acuerdan que le había dicho eso? No puede estar dividida por un tema social, por un tema de estatus, pero tampoco puede estar dividida por los dones espirituales. No puede ser que un hermano diga, yo me dedico a esto, este es mi don espiritual, no te necesito. No. La iglesia no puede bajo ningún criterio estar dividida. Versículo 22. Antes bien, sino que por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque en el cuerpo, hermano, en el cuerpo humano hay órganos que parecen menos relevantes, ¿o no? Que parecen que menos relevantes, o parecen más débiles. Especialmente los que están en el interior del cuerpo. ¿Cierto? Sin embargo, son indispensables. Son indispensables. Los corintios, al parecer, hacían discriminaciones dependiendo de la manifestación espiritual que cada uno poseía. Hermanos, las iglesias no podemos guiarnos por las apariencias. No podemos guiarnos por las suposiciones respecto al otro, sino que la iglesia debemos guiarnos de acuerdo a las verdades bíblicas. Todos los miembros, todas las manifestaciones del Espíritu son igualmente necesarios. No hay uno que sea mayor que el otro. Esta es la lógica del reino en realidad, si la ves aquí, donde siempre el menor va a ser exaltado. Siempre el menor va a ser exaltado. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Y el apóstol Pablo sigue señalando a la iglesia que revisen este tipo de relaciones que tienen. Pablo les dice a los corintios, revisen cómo se tratan unos con otros. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es el trato que le estás dando a los hermanos, a cualquiera? Hermanos, la actitud entre los miembros del cuerpo no es de autonomía, nunca, sino de completa dependencia, de preocupación para el otro. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, mira, una percepción, porque ni siquiera nos parece, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los despreciamos? No, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Hay percepciones respecto al otro? Siempre las hay. No podemos no tener percepciones para con el otro. Pero esas percepciones tienen que ser utilizadas en positivo para anticiparse a la necesidad del otro. No para discriminar al otro. Ese es el cuerpo de Cristo. Yo percibo que este hermano es distinto, tiene algún tipo de necesidad, entonces voy a él para cubrirlo. Voy donde él para asistirlo. Y mi hermano, esa preocupación requiere esfuerzo, tiempo. Nunca un trato distante, nunca un trato independiente del otro. Pablo señala que aquellos que parecieran sin honor, las partes del cuerpo que parecen sin honor, me imagino que refiriéndose seguramente a los órganos sexuales, los que no tienen honor.
La preocupación, entonces, debe ser mayor. Ir, vestirlo, cubrirlo, hacerlo que no desentone, que calce, que armonice con el cuerpo. Eso es lo que está hablando Pablo. Hay veces, hermanos, que miembros del cuerpo parecieran desentonar. Y la tendencia muchas veces, ¿sabes cuál es? Discriminar, aislarlos. Pablo está diciendo todo lo contrario. Ve donde ellos, cúbrelos, ve las necesidades que tienen, para que sigan siendo parte y armonicen en el cuerpo. Entonces Pablo lo que está haciendo es llamarle la atención a la iglesia por el trato que se estaban dando unos con otros. Siguiendo con esa analogía, en el versículo 24, en la primera parte, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Así, hermanos, como los menos decorosos, las partes íntimas debían ser cubiertas. Las partes que son más decorosas, como por ejemplo la cara y otras, no tenían necesidad de ser cubiertas. Entonces no hay que preocuparse de los que no tienen necesidad, sino que los que sí tienen necesidad. Me encanta cómo el apóstol Pablo ve la lógica y la dinámica entre las iglesias. Porque entre las iglesias solemos de preocuparnos con aquellos que tenemos afinidad solamente. Preocuparnos con aquellos que estamos constantemente recurriendo a ellos, que tenemos algún tipo de amistad y que en realidad, si nos ponemos a pensar, no tienen grandes necesidades de que les asistamos. En general, siempre las existen. Pero hay otras partes del cuerpo que necesitan urgentemente ser asistidos. Hermanos, aquellos hermanos que parecen estar desentonando, que no parecen o que parecen estar confundidos, muchas veces que pasan inadvertidos acá en medio nuestro, entonces, ¿qué hace el resto? Va donde ellos a cubrirlos, a asistirlos, con decoro, darle valor a la persona, dedicación, esfuerzo. Por tanto, hermano, revisa hoy tú y reviso mi actitud hacia el otro. ¿Cuál está siendo el trato hacia el otro? ¿Somos indiferentes a los dones espirituales de los hermanos? ¿No te necesito? Y a veces, hermanos, a veces yo no te necesito, muchas veces no es literal, pues no que andamos diciéndole al hermano no te necesito. Hey, hermano, escúchame, no te necesito. No he escuchado a nadie todavía decir eso. Pero realmente con la actitud lo hacemos, pues. Es un tema de actitud. No te necesito. Déjame solo. ¿Cuál es la actitud, hermano, por otro lado, hacia el más débil? ¿Cuál es tu actitud hacia el más débil? ¿Cuál es tu actitud hacia aquel hermano que está llegando? ¿Cuál es tu actitud hacia ese hermano que tiene todavía complicaciones, que lo conoce y que tiene complicaciones todavía y que parece desentonar? ¿Lo discrimino? ¿No me interesa? ¿Soberbia? Los creyentes, hermanos, entonces, procuran tener vínculos saludables de servicio mutuo. Y lo primero, hermano, la soberbia no es el camino. La soberbia no es el camino. Sino que por el contrario, la preocupación mutua es la voluntad de Dios. La preocupación mutua es la voluntad de Dios. Entre los versículos 24b al 27. Y aquí aparece un pero, contrastando todo lo anterior, el tema de la soberbia, el tema de la independencia. Pero, versículo 24b, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hermanos, no sé, por favor, aquí a estos versículos yo te invito y te encarezco que pongamos atención, porque son centrales para la vida de la iglesia. Pablo establece aquí una verdad central respecto al cuerpo. Dios es quien tiene la autoridad sobre el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo. Me gusta esa palabra, ordenó, me encantó porque es compuso. Componer,
en términos artísticos, lo que es una composición. Dios compuso el cuerpo. No componer de arreglarlo, sino que de crearlo, de componerlo. Dios compuso al cuerpo. ¿Cómo lo hizo? Según su estimación. Y Él entregó honor, respeto, estima a aquellos que carecían de eso, de ella. Él entregó, dice, dando más abundante honor al que le faltaba. Hermano, nosotros, las personas en Cristo, estaban muertos en delitos y pecados, errantes, sin Dios, sin esperanza. Se unieron al cuerpo de Cristo y Dios les dio lo que les faltaba. No solamente una salvación eterna, sino ser parte de un cuerpo, dándole todo lo necesario. Qué maravilloso, ¿no? Como Dios te trató a ti y me trató a mí. La iglesia no puede actuar con soberbia entonces, unos con otros. Dios dispone y el cuerpo funciona en consecuencia. Así es. Dios ordenó al cuerpo, entonces el cuerpo obedece. Ya lo había dicho y lo vimos delante en el versículo 18, ¿cierto? De aquí de 1 Corintios 12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Algunas características de Dios, mira las que aparecen acá, me encantan. Dios es creador, ¿cierto? Es creador. Dios es diseñador y Dios es sustentador del cuerpo. Creador, diseñador y sustentador, todo eso en lo que es, Él ordenó al cuerpo. Él ordenó el cuerpo, Él lo compuso. Por tanto, hermano, Él lo compone porque tiene propósitos. Y Él compuso a la iglesia dando mayor honor a aquellos miembros de aspectos débiles, con menos apariencia, por razones y con fines que están en la mente y en la sabiduría del Señor. Y es que su iglesia sea una y dependan unos de otros para que reflejen ese mismo carácter a los demás. Y la iglesia está al servicio de su Creador. Hermano, no podemos estar cuestionándonos, no podemos pretender estar ausentes del servicio a los hermanos, porque en definitiva, hermano, cuando tú y yo estamos ausentes del servicio a los hermanos, lo que estamos haciendo, estamos atentando contra el plan y el propósito del Dios creador, ordenador, compositor del cuerpo. ¿Te das cuenta? Versículo 25. Maravilloso, hermanos. Y yo te invito, por favor, hermanos, este versículo, no es que hay algunos versículos que uno los tiene subrayados en la Biblia, que son como, este versículo me habló mucho de mi vida. Otros que llegan y subrayan todos los versículos, y está bien también, hermano. De repente llama más la atención lo que no está subrayado, que lo que está subrayado. Y está bien, bueno, cada cual con sus métodos. Pero este versículo a mí me encanta. Yo te invito a que puedas meditar en él. ¿Para qué Dios compuso a la iglesia? ¿Para qué Dios puso a cada uno en su lugar? ¿Para qué Dios les dio a unos unas características y a otros? Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Y qué significa eso? División. Para que no haya división en el cuerpo. Dios lo compuso de tal forma que si cada uno funciona de la forma que Dios lo estableció, no va a haber división en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupan los unos de los otros. Sino que los miembros todos se preocupan los unos de los otros. Hermanos, la analogía, si te das cuenta, está pasando desde los dones espirituales a las personas. A las personas. Y los miembros ahora son interpretados como personas. La analogía, entonces, hermano, pasa a estas personas que forman parte del cuerpo. Y atención con esto, hermanos. Dios compone su cuerpo para que no esté dividido entonces, sino para que cada miembro, para que cada persona capacitada por Dios tengan preocupación. Escúchame, este es
el fin, el objetivo de la iglesia. Es tu objetivo y mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Tener preocupación. Esa palabra preocupación me encanta. Significa para que tengan un ansioso cuidado. Eso es preocupación. Para que tengan un ansioso cuidado los unos de los otros. Lejos de lo que estaba sucediendo en Corinto, ¿no? Sí, pues hermanos, lejos de lo que estaba sucediendo en Corintios, donde tanto el abuso en la cena del Señor, ¿te acuerdas, no? Había un abuso en la cena del Señor, ya lo vimos eso, como también la valorización y el estatus de los corintios de ciertos dones estaban llevando a ¿qué cosa? A una división, no a este ansioso cuidado que deben tener los creyentes. Hermanos, te repito, esto es lo que Dios demanda de la iglesia, que la iglesia se tenga un ansioso cuidado unos con otros. Ansioso cuidado. Te repito ese término. Es la voluntad del Señor para la iglesia. Es maravilloso, hermano, porque simplifica tanto las cosas. A veces nosotros andamos por la vida preguntándonos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Que tengas un ansioso cuidado de tu hermano. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ten un ansioso cuidado por tu hermano. Preocúpate de tu iglesia. El apóstol Juan lo escribía de esta forma ya en 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, te hago una pregunta. Ya. ¿Se entendió el concepto, cierto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál era? Este ansioso cuidado. Ahora, este ansioso cuidado, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra este ansioso cuidado para con el hermano? Versículo 26. Mira, versículo 26. Este ansioso cuidado, ¿cómo se refleja? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y Pablo, si te das cuenta, hermano, muestra inmediatamente lo que realmente significa preocuparse ansiosamente por los hermanos. Para Pablo, tener una relación profunda entre creyentes es compartir las situaciones, las realidades, las consecuencias que cada uno estaba teniendo. Compartirlas. Por tanto, si un hermano se veía afectado por alguna circunstancia, ¿qué hacían los miembros del cuerpo? Debían junto a él sufrir y verse afectados también. No soberbia, no indiferencia, preocupación, ansioso cuidado por él. Yo pensaba un poquito cuando te ha dolido la muela alguna vez, una de las muelas, o a los que nos duele la cabeza también. Invalida otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿es tan concreto, tan literal? O cualquier otro dolor, porque solamente grafico esto, pero tú sabes cómo las otras partes del cuerpo por uno se ven afectados. De la misma forma, hermano, cuando algún miembro del cuerpo es honrado, es reconocido, su dignidad es exaltada, ¿qué hace todo el cuerpo? Porque todos los miembros, todos los miembros del cuerpo se regocijan por el logro y la situación, la asumen como propia, me alegro. Qué bueno, al fin sucedió, qué rico. Porque en definitiva redunda en bienestar para todos.
Ojo, pero para llegar a esto, para llegar a esta, ¿cómo la llamamos, hermano? ¿Se acuerdan a este ansioso cuidado? Muy bien, a este ansioso cuidado. No se va a dar de la noche a la mañana. Hay que intencionarlo, por supuesto. Y para llegar a esto, habían procesos y hay procesos importantes que los miembros deben tener en cuenta. En primer lugar, es conocer la realidad de lo que cada miembro está atravesando, pues eso es el mínimo. Por lo tanto, ¿eso qué requiere de ti y qué requiere de mí? Conocer al otro, acercarme al otro, preguntarle cómo está el otro. Pero también requiere que el otro también comparta. Pues. Y vaya donde los hermanos y dice, hermano, estoy pasando por esto. Necesito que me ayuden a orar. Necesito que me den un consejo. Un ansioso cuidado mutuo. Pablo termina esto diciéndole, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo anda sin rodeos, si te das cuenta. Ustedes, los de Corintios, les dice, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa es la realidad de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, eso es lo que ustedes son. Entonces, Pablo les lleva nuevamente al punto central de su preocupación para que los corintios tuvieran claro que ellos son un cuerpo con diversidades particulares, por supuesto, según el lugar y la función que Dios les ha dado a cada uno, pero un cuerpo, muchos miembros, pero relacionados entre sí. ¿Te das cuenta cómo Dios compuso a la iglesia, hermano? Dios compuso a la iglesia para estar unidos. Y cada hermano tenemos una responsabilidad de responder al plan y al diseño de Dios para los unos con los otros. Estar atentos. Un ansioso cuidado por tu hermano. Atento a las situaciones que tu hermano está viviendo. Para padecer con él o para gozarte con él. ¿Cuál es tu identificación con lo que los hermanos están viviendo? ¿Conoces las realidades de los hermanos? Cuando los hermanos comparten sus peticiones, ¿realmente oras? ¿Te interiorizas más? ¿Les preguntas? Hay hermanos que no están viniendo porque están con situaciones muy complejas. ¿Y estás con ellos? ¿Las sabes? ¿O vives en independencia? ¿Estás en rebeldía al plan de Dios entonces? ¿Al plan que tu Señor ideó para crear y componer esta iglesia? Si es así, hermano, en el fondo, como te dije, ya sabes contra quién te estás rebelando. No es contra la iglesia, es contra al Señor que compuso esta iglesia. Ahora bien, y los que están sirviendo a sus hermanos, ¿identificas si realmente tu servicio está haciendo con preocupación? ¿Con este ansioso cuidado por tus hermanos? Nos servimos no como queremos, no como estimamos, sino como el Señor lo ha diseñado. Y hermanos, los creyentes procuran tener vínculos saludables de servicio mutuo. Recuerda, la soberbia no es el camino. La preocupación mutua es la voluntad de Dios. Y finalmente, intencionamos la edificación de los hermanos. Intencionamos la edificación de los hermanos. Versículos 28 al 31. Día 1, estamos en el 28. Bueno, intencionamos la edificación de los hermanos. Esto no va a suceder por casualidad. Hay que intencionarlo. Versículo 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua.
Hermano, si te das cuenta, la soberanía de Dios es vista y es plasmada en el diseño de la iglesia y también cómo Dios organizó a la iglesia. Porque ahí está la soberanía del Señor. El Señor la organizó. Y organizó este cuerpo con diversidades de manifestaciones. ¿Te acuerdas que Pablo había hablado de eso? Existen diversidades de manifestaciones, diversidades de dones, diversidades de servicios, diversidades de operaciones. Lo habíamos hablado anteriormente. Pero cada uno Dios lo puso con una función específica. Y de estas funciones, si te das cuenta, Pablo hace este listado para que la iglesia de Corinto conociera cómo Dios estaba actuando en medio de ella y que ellos dejaran de actuar por su propia cuenta. La iglesia de Corinto reconocía o exaltaba un solo don, el que está al final de esta lista, el don de lenguas. Y Pablo les dice, oye, pero hay otros, hay una diversidad de dones. Y si te das cuenta, mira por favor, obsérvala, a diferencia de las listas anteriores que hemos visto, esta lista no solo está compuesta por dones espirituales, sino que también está compuesta por funciones, por servicios. Y si te pones bien riguroso y la comparas con anteriores, tienen órdenes distintos, porque en realidad hay diversidad. No es que unos sean más importantes que otros. Algunos dones fueron añadidos y otros son quitados. El punto no es ese, el punto es que Dios los ha establecido y hay diversidad. Ahora bien, y aún nos puso Dios en la iglesia. Los tres primeros que aparecen allí son funciones específicas dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, funciones apóstoles, profetas y tercero, maestros. Conocemos quiénes eran los apóstoles, ¿verdad? Quienes en un principio fueron los 12 discípulos, ¿verdad? Luego fueron modificando un poquito de acuerdo a las circunstancias, pero fueron considerados apóstoles de aquellos que habían sido testigos del ministerio de Cristo. Uno lo puede ver ahí en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Uno ve ahí quiénes son en la lista y los requisitos para ser apóstoles. Les digo que hoy día ninguno cumple ese requisito. Nadie. Además, Pablo mismo fue considerado como apóstol porque fue directamente, ¿cierto?, por el Señor Jesucristo y reconocido también por los mismos apóstoles como apóstol del Señor. Los apóstoles fueron los sucesores del ministerio de Jesucristo y en ellos y su enseñanza la iglesia comenzó a ser fundada. En la enseñanza de los apóstoles, y así lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Ellos se reunían, ¿para qué? Para compartir la doctrina de los apóstoles. ¿Te acuerdas que se reunían en la iglesia? Y los apóstoles fundaron la iglesia en cuanto a la enseñanza. Y hermano, ojo con esto, mira, en este versículo es el único versículo en donde el apóstol Pablo hace de los apóstoles como parte de una iglesia local. Es el único. No, en general los apóstoles se perciben, o sea, son siempre presentados como parte de la iglesia universal. Bueno, a continuación, primeramente apóstoles, luego profetas. Y como lo vimos la vez anterior, ¿cierto? ¿Quiénes eran los profetas? Y también habla acerca de los maestros. Los profetas eran personas con el don de profecía, por supuesto, se habló del don de profecía, quienes de manera repentina hablaban la palabra de Dios en ese entonces, en el primer siglo, en medio de la iglesia. Repentinamente, alguien me diría, yo tengo palabra y la hablaban. Así eran en ese entonces. No estaba la Biblia. ¿Entendemos eso? Bueno, Dios lo hacía a través de los profetas en ese entonces. Bueno, por su parte, y en tercer lugar, están los maestros, quienes probablemente de manera mucho más didáctica elaboraban la enseñanza permanente de las verdades bíblicas recibidas por los apóstoles. Bueno, no eran circunstancial, sino que los maestros ya elaboraban esto. Así es como nacen, por ejemplo, documentos que tenemos hasta hoy en día. El Didaché, no sé si una vez ustedes han escuchado hablar de él, que es el documento de la enseñanza de los apóstoles que reguló la liturgia, la adoración en el primer siglo, por ejemplo. Hecho por los maestros de ese entonces. Ahora bien, mira lo que viene después. Luego, los que hacen milagros y después los que sanan. Estos dos dones espirituales ya no son funciones, son dones espirituales, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y como yo les había dicho, según mi parecer,
con el fin de confirmar el mensaje de la palabra del Señor, Dios estableció estos dones espirituales. El primero, de hacer milagros, y los vemos claramente en los discípulos que echaban fuera demonios, ¿verdad? Era uno de los grandes milagros de los primeros discípulos, que eso era lo que hacían. Y el poder para sanar, bueno, también con el fin de autenticar el mensaje en el primer siglo. Y estos dones fueron observados, como les digo, en un principio, en la fundación de la iglesia, y al correr del tiempo no se vuelven a mencionar, ni se vieron observados nuevamente. Bueno. Pero mira lo que viene después. Después los que sanan, dijimos, después los que ayudan y los que administran. ¿Qué es esto? Los que ayudan. Hermano, muy posiblemente eran los que servían en una función muy parecida a lo que son los diáconos. Bueno, muy parecida a lo que hacen los diáconos, atentos a las necesidades prácticas, materiales y espirituales de los hermanos. Los que ayudan. Y Dios lo estableció así, y Pablo va poniendo esta lista. Después, los que administran. Y los que administran también eran parte de los que servían en la iglesia. ¿Y saben lo que hacían los administradores? Probablemente, varios comentarios coinciden en esto, eran los que supervisaban la fe de la asamblea, de los cristianos. Realmente estaban supervisando la fe de los hermanos y también dándoles consejos unos a otros. Estos eran los que administraban, muy parecido después lo que aparece, lo que son ya formalmente los ancianos. Bueno, y formando también nuevamente y guiando a nuevos convertidos hacia el bautismo. Bueno, muy probablemente esa era la labor de los que administran. Y finalmente, y no por casualidad, aparecen los dones de lenguas, que eran manifestaciones espirituales dadas por Dios a los hombres, en donde idiomas desconocidos, podrían haber sido humanos o no, eran como parte de las señales, ¿verdad?, que iban a seguir a los primeros, pero estos requerían interpretación o traducción, como Pablo va a comenzar en el capítulo 14 y lo vamos a ver a profundidad, a ver realmente a regular el tema del don de lengua, porque era muy importante en Corintio. En Corintio era muy importante este tema. Bueno, así, hermanos, toda esta lista, que es muy variada en funciones, si te das cuenta, muy variada en ministerios, en dones, tenía la intención de ilustrar, mostrarle a los corintios la variedad de manifestaciones espirituales que existían en la iglesia y no la uniformidad que ellos tenían como normativa. Recordemos que ellos, hermanos, insisto, exaltaban el don de lengua por sobre otros. Hermanos, recuerda, el diseño de Dios para la iglesia tiene como objetivo la unidad del cuerpo de Cristo. Y para esto Él ha puesto esta multiplicidad de manifestaciones espirituales, ministerios, dones, operaciones, necesarias según su voluntad para que la iglesia finalmente refleje el carácter de Dios. Y ese es el fin. La unidad en la iglesia, cuando la iglesia está unida, refleja el carácter de Dios, anuncia las virtudes de Dios. Por eso Pablo vuelve y le hace estas preguntas que son retóricas, versículos 29 y 30. ¿Son todos apóstoles entonces? Pablo, yo creo que tenía la fijación de hacer la última pregunta nomás. ¿Hablan todos lenguas? Pero él se da todo el trabajo de decirle, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente la respuesta es no. Lo que Pablo quiere es establecer o evidenciar la verdad sobre la diversidad del cuerpo, hermanos, simplemente eso. Y luego de haber enumerado y dictado estas distintas manifestaciones espirituales, para que no quede duda, repasa esta lista agregando la interpretación de lengua al final, que no estaba delante. Lo que connota que el listado no es rígido ni es único. Entonces, hermanos, debemos estar en pleno conocimiento de que los miembros del cuerpo, los miembros de la iglesia, no decidimos en qué servir, sino que Dios ha diseñado y respondemos al diseño de Dios. Y hermano, qué bueno esto, porque si de seguro nosotros tuviésemos la oportunidad de elegir en qué servir,
nuestro cuerpo no sería cuerpo. Sería una masa rara. Cada uno eligiendo lo que más le parece, lo que más le conviene. Termina Pablo diciéndole, versículo 31, procurad, pues, los dones mejores. Oh, pastor, ahí está, hay dones que son mejores que otros. No, lo que Pablo está queriendo decir, según entiendo, es que se procure, que se busque no solamente algunos dones como centro de la espiritualidad. Y si han de usar los dones, Pablo les ordena que anhelen el uso de los dones mejores en el culto, vale decir, aquellos que son capaces de edificar mejor y mayormente a la iglesia. Pablo comenzará a compartir desde el capítulo 13, lo vamos a ver ya en la siguiente exposición, que el centro de la verdadera, lo que verdaderamente significa ser creyente y la verdadera regulación del uso de las manifestaciones, ¿cuál es? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si bien es cierto, elijan y vean o denle preponderancia a aquellos dones con que la iglesia es más edificada, pero saben que hay que regular esto y yo les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Capítulo 13, el amor. El amor. Porque Pablo califica al amor, hermano, como una vía sin comparación. Eso significa más excelente, que no tiene comparación para la unidad de la iglesia. Y eso, con la ayuda del Señor, lo vamos a estar viendo en la próxima exposición. Por tanto, hermanos, de todos modos debemos procurar y buscar para nuestros cultos, para nuestra asamblea, para nuestras instancias de compartir, para nuestros grupos pequeños, e incluso cuando estemos reunidos en distintas instancias unos con otros, debemos buscar no los dones que lucen más, sino los mejores, que son los que edifican más. ¿Reconoces el diseño que Dios tiene para su iglesia? ¿Reconoces que Dios ha diseñado todo para el cuerpo de Cristo? ¿Buscas ser edificado entonces? ¿Entregas edificación a los hermanos? ¿O buscamos lucirnos? Dios te ha equipado para bendecir a tu hermano, no según tu diseño, según su diseño. ¿Cómo estás respondiendo a tu Señor? ¿Cómo estás respondiendo a tu iglesia? Conclusión, hermanos. No sé si tú puedes ver, mediante todo esto, la gran misericordia de Dios para tu vida. Porque Dios ha diseñado un modelo llamado iglesia para que tú seas bendecido. Dios está transformándote, Dios está quitando tus miserias constantes, cambiándolas por virtudes que le reflejen que vivas una vida en plenitud de su voluntad. Y todo lo hace a través de la iglesia. Y todo esto a través de la iglesia. Pero también, hermano, te ha capacitado porque tú también cuentas y tú también eres parte para el plan de redención de tus hermanos, porque tú también eres parte del cuerpo, este cuerpo que solo es uno. Evalúa entonces, querido hermano, cuál está siendo tu vínculo con los tuyos. ¿Cómo es hoy tu vínculo con tus hermanos? Evalúa cuál hasta acá está haciendo la honra a tu Señor. Y si encuentras que aún hay que mejorar, escúchame, si tú aún encuentras que tienes mucho que mejorar, tengo que decirte que no eres el único, que todos estamos en un camino hacia la perfección, hacia la madurez, y todos necesitamos ser perfeccionados. Pero si tú identificas que en tu vida hay cosas que mejorar aún, cambia de dirección
y corre hacia sus brazos amorosos, porque el poder no está en ti para cambiar, el poder está en tu Señor, en su gracia, para que te refugies y para que seas fortalecido, para que seas fortalecida solo en Él. Hermanos, los creyentes procuran tener vínculos saludables de servicio mutuo. Lo primero, hermano, recuerda, la soberbia no es el camino, sino que la preocupación mutua. ¿Cómo era la palabrita que utilizamos, hermano? Este ansioso cuidado es la voluntad del Señor. Por lo tanto, intencionamos la edificación de los hermanos. Agradezcamos al Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias por esta posibilidad.